El Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 50. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 50. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos su palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Capítulo 17, versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Padre, le damos gracias esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria. Te damos la honra, Señor, porque tú has sido fiel hasta este momento. Hasta aquí hemos visto tu mano de poder, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ahora está en este lugar, con el único propósito, Señor, de exaltar y bendecir tu nombre. Te hemos adorado, hemos cantado, nos hemos gozado delante de su presencia, Señor. Pero así como le hemos entregado alabanza, así, Señor, como hemos tocado tu corazón a través de la adoración, de la exaltación, hemos preparado el nuestro, Señor, para recibir tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos que seas fiel a nuestras vidas. Habla conforme sea tu voluntad a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a compartir un tema, hermanos, y es eliminando los gigantes. Eliminando los gigantes. Hay una pregunta. ¿Será que solo debemos derribar los gigantes o hay que eliminarlos? Parecen las preguntas, se parecen, pero tienen una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre derribar, solo vencer, que eliminar. Entonces vamos a hablar esta tarde, hermano, con la ayuda del Señor, eliminando los gigantes. Cuando sucedió esta historia, a pesar, hermanos, de que ha pasado muchos tiempos, muchos siglos, estamos hablando de unos 10 siglos, de 1000 años antes de Cristo. O sea que para estas fechas estamos hablando que han pasado ya 30 siglos, 31 siglos. Estamos hablando de 3000 años. Entonces, pero ni aún, hermano, con el tiempo que ha pasado, que sucedió esta historia, nosotros al profundizarlos en la palabra, al escuchar un mensaje, seguimos aprendiendo poco a poco de esta historia. Sabemos y conocemos muy bien, es una de las historias más conocidas al nivel mundial de las historias bíblicas y de las que se le da mucho énfasis al estudio, a poder sacar, hermano, muchos puntos y muchas características para poder aprender de este joven, como es el que vamos a hablar esta tarde, y es de David. Un varón o un joven conforme al corazón de Dios, dice la palabra del Señor. Eso lo puede encontrar en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. En esa parte, cuando Saúl, el primer rey de Israel, falló a Dios, ahí Samuel enfrentó a Saúl y le dijo de que ya no sería más rey, ya no iba a ser duradero su reino, porque por su pecado, por su orgullo, que Dios ya había buscado a alguien más que fuera conforme a su corazón para que hiciera todo lo que él le pidiera. Escuche bien esta introducción, hermano, por favor. Entonces, también lo respaldan en el Nuevo Testamento lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Habla de un hombre conforme al corazón de Dios y se está refiriendo a David. Entonces, hermanos,
En este tiempo sabemos de que dice, cuando leemos desde el versículo 1 del capítulo 17, estamos hablando de que se preparaban para una batalla donde viajaron hacia cierto lugar para poder enfrentar a los filisteos, los israelitas. Pero en ese momento, hermanos, iban muy motivados. Una batalla podía durar dependiendo. Si se enfrentaban luego, podía durar una semana, 3 días incluso, pero había batallas que duraban hasta 3 meses, hasta mucho tiempo. Todo dependiendo, hermanos, de en qué organización estuvieran aquellos contrincantes, o sea, los batallones, los que se iban a enfrentar. Pero en este caso, ellos no iban, hermanos, de una manera alocada, sino que todos los que se iban a enfrentar, había una organización para poderse enfrentar. Pero había una costumbre entre ciertos, hablando del adversario, de que había una costumbre de que cuando se iban a enfrentar 2 ejércitos, era necesario que de cada ejército escogieran uno de los más vencedores, de los campeones, para poder, hermano, enfrentarse con el otro que fuera también uno de los vencedores, uno de los mejorcitos, por decirlo así. Entonces, en este caso, dice la Biblia que ellos acamparon, donde dice que el pueblo de Israel estaba en un campo, o sea, en un monte alto, en donde los filisteos estaban en otro monte alto que los dividía un vallado. Entonces, el primer día, por la mañana, dice que se forman todos a la batalla. Mas, sin embargo, no se esperaban de que de entre medio de ellos pudiera salir un hombre que medía alrededor de 3 metros. Ya se imagina ver a un hombre de una estatura, le estoy hablando que topaba quizás rozaba ahí el cielo falso. Entonces, y no solo eso, sino con un armado, hermano, todo su cuerpo, hasta en su cara, en su cabeza, en su pecho, sus piernas, sus brazos, su espada, su escudo, su jabalina, hermano, de manera de que las palabras de aquel adversario que se llama Goliat comenzó a desafiar a un pueblo que había sido respaldado por Dios. Pero en ese momento comenzó a fallar la fe del pueblo de Israel. Y no solamente de ellos, sino porque sabemos que su líder ya había fallado a Dios. Y es muy difícil cuando alguien le falla a Dios para poder enfrentar las batallas. Recuerde esto, hermano. Todo cristiano, todo hombre, toda mujer, todo joven, todo aquel que ya ha tomado su decisión propia, hablando de 10, 12 años en adelante, nosotros estamos en un lugar, antes de llegar a Cristo, en un lugar de tinieblas, en un lugar que no le hayamos sentido a nuestra vida. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, hermanos, nosotros somos puestos en un lugar de batalla, en un campo de batalla. Y eso no es solamente para los líderes, no solamente para el servidor, no solamente para el que tiene cargos en la iglesia. Aleluya. Todo el que ha sido llamado por Jesucristo, el que le hemos entregado el corazón a Dios, hermanos, estamos en un campo de batalla. Y solamente hay 2 opciones. ¿Las quieres saber cuáles son? Una es enfrentar el enemigo y otra es retroceder. Pero ya bien lo decía el hermano Antonio, nosotros no somos de los que retrocedemos. Aleluya. El escritor a los hebreos habló en el capítulo 10, versículo 39. No somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los de los que seguimos adelante para preservación de nuestras almas. O sea, nosotros no vamos a descuidar algo que ya nos dio Jesús. Dios nos ha entregado primeramente salvación, nos ha entregado autoridad, nos ha dado poder, nos ha dado la confianza en Él para poder vencer.
Entonces, si estamos en el campo de batalla, solamente en este caso, los hijos, o sea, los que tienen fe, sería solamente una alternativa, y es, hermano, enfrentar al enemigo y un objetivo, y es vencerlo y derribarlo, eliminarlo. Amén. Ahora bien, si estamos en un campo de batalla, significa que tenemos que estar siempre armados, siempre preparados. No tenemos que estar, hermano, en un descuido, porque si hay descuido, nos volvemos cobardes. El que se descuida en la obra de Dios, o sea, en los caminos de Dios, deja de orar, deja de ayunar, deja de congregarse, deja de gozarse en los cultos, hermanos, está comenzando a haber un descuido espiritual y está olvidando, escuche bien, que Dios es su respaldo. Porque mientras nosotros estemos confiando en Dios, dice que Él peleará nuestras batallas. Pero, ojo con esto, hay batallas que hay que pelearlas. Uno, hay batallas que Dios, a veces, ahí está el problema, se acostó angustiado, por la mañana hay una sonrisa, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, dice la Biblia. Cambia en el momento que fue a descansar, cambia su mentalidad, su manera de pensar o una decisión propia. Bueno, si hay que enfrentar este problema, lo voy a enfrentar. Entonces hay enfrentamientos en muchas maneras. Y en este caso, en nuestra vida cotidiana, nuestros peores o mayores o los más fuertes son las batallas espirituales. Las batallas espirituales, hermano, a muchos han hecho retroceder por la manera en que son atacados. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, hermano, ningún gigante, ningún demonio nos va a poder hacer frente. Van a haber desilusiones, van a haber por momentos, hermanos, que vas a querer desmayar, pero va a haber una palabra siempre que te va a animar a seguir adelante, a poder vencer, a poder eliminar todo deseo carnal, a poder eliminar todo orgullo, a poder eliminar todo desánimo en su vida. Entonces, hermanos, hay 5 razones o 5 aspectos por qué David venció, por qué David pudo eliminar este gigante. Se los voy a mencionar. Primero, era un hombre que agradaba a Dios. Eso era conforme al corazón de Dios. Porque el Dios mismo se atrevió a decir que era un hombre conforme a su corazón. 1, conforme a su corazón. 2, David tenía un celo por Dios. ¿Cómo se lo podría explicar? David, hermanos, no pudo soportar en el momento de que el filisteo desafió al pueblo y blasfemó contra Dios. Eso fue como que le jalaran las orejas. Había un celo en él que sentía lo que estaban hablando contra el pueblo y contra Dios, o sea, contra Dios. Y eso lo llevó a él, hermanos, a recordarse lo que Dios le había permitido vencer osos y proteger a las ovejas. Ya vamos a ver algunos aspectos acerca de lo que David era, dónde estaba y la condición, hermano, cómo era el más menor y cuidaba las ovejas. Entonces, número 3, la confianza en Dios. Una confianza plena. Estamos hablando que la confianza es la fe que tenía para Dios. Esa confianza en Dios nunca a él le faltó. 4, David no confió en sí mismo. Dice el libro de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tus propias fuerzas. Confía en Dios. 5, tenía Espíritu Santo. Eso lo dice el mismo capítulo 16, 13 del primer libro de Samuel. Él había sido ungido. Ahora, David, hermanos, era un muchacho joven. Para ese entonces estamos hablando que podía haber tenido 16, 17 años.
había sido ungido, no le podría decir cuánto tiempo atrás, pero en la Biblia hay muchas cosas, aunque nosotros estudiemos a fondo, puede que haber pasado 2 años, 2 años y medio, 3 años. Cuando fue ungido era un cipote, por decirlo así en nuestro lenguaje, era un cipote pues. Que vemos que los muchachos de ahora, y hablando de 12 años a 14 años a 15 años, no quieren asumir una propia responsabilidad. Son irresponsables, son desobedientes, no obedecen a su padre, no se sujetan a los mandamientos. Van a la iglesia porque hermanos les han prometido que les van a dar una cora más para ir a la escuela. Y que si no vienen a la iglesia no van a ver las 2 horas de televisión que les permiten ver. Si no, le van a decir como aquella madre: mami, quiero ver la televisión. Está bien, hijo, pero no la vayas a encender. Entonces los jóvenes no son responsables consigo mismos, en la cual la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra. Pero David, siendo el joven de 8 hermanos, eran 8 hermanos, y él era el más jovencito, se sujetaba a las órdenes de su padre. Desde muy pequeño fue enviado al campo a cuidar las ovejas. Él nunca se negó, nunca renegó en buen salvadoreño, nunca estuvo en desacuerdo porque lo mandaban a cuidar a sus ovejas. Él era feliz. Le habían enseñado, a todo joven le enseñaban, lo instruían en la palabra, le enseñaban la ley, todos los mandamientos y estatutos eran instruidos. Pero como él, hermanos, temía a ese Dios, él se gozaba y hasta quizás le habían mandado a hacer aquella arpa. Y cuando estaba en el campo, mientras veía a las ovejas comer la hierba, él tocaba el arpa. Se gozaba de una manera. Yo me identifico con este joven, que hay muchos en su trabajo que mejor están hablando chistes, están hablando de partidos, hablando de otra cosa, menos de la palabra de Dios, o menos cantando una alabanza. David era un joven entregado. David, este joven era un joven, hermanos, que el corazón se lo rindió a Dios desde pequeño. Entonces, a pesar que no era tomado en cuenta por su padre. ¿Por qué, hermano? Cuando Dios le dio orden a Samuel para que fuera a ungir el nuevo rey a Israel y lo mandó a la casa de Isaí, dice que Isaí llamó a sus 7 hijos y no se tomó la molestia para mandar a hablar a David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Y puso los 7 de sus hijos en fila para que mientras se presentaba el sacrificio, Samuel pusiera manos y Dios iba a hablar quién era el nuevo rey. Aleluya. Cuando comenzó a hacer todo aquello, a tocar aquellos jóvenes, o ya hombres quizás, porque ya eran hombres de guerra, habían 3 de los mayores que ya peleaban con el ejército. Entonces, mientras ponía las manos, Dios le decía: este no es, Señor, pero está grandote, es pelo amarillo, es colocho, tiene muchas cualidades, mira cómo habla. Es que no es eso. Hay integridad en nuestro corazón. Pasó hasta el último, dice la Biblia, y Dios le dijo que no. Y el famoso versículo que Dios le dice: no mires la apariencia, porque el hombre ve lo que está afuera, pero yo veo el corazón. Y que muchos lo han transversado y por eso viste como quiere la gente. Y han levantado una falsa doctrina en eso, porque no es doctrina, es falsa doctrina, de que Dios ve el corazón y por qué se va a fijar en el vestuario. No me voy a entretener ahí porque no quiero hablar de eso. Entonces le dice: pasaron los 7, entonces, ¿y dónde está el otro? ¿Dónde? ¿Hay algo más? Pues ahí le dice: sí, hay un muchacho que anda cuidando las ovejas. No era tomado en cuenta por su familia. Era insignificante para la familia, para su mismo padre. Le mandó a hablar. Cuando vio llegar aquel cipotillo chorreado, era de hermoso parecer, pero era un niño del campo, trabajaba bajo el sol, requemado.
sudado, hermano. Aleluya. Quizás hasta con suciedad de sus mismas ovejas. Lleva tu guacamole. Pero más sin embargo, cuando el joven llega, inmediatamente el Espíritu Santo le dice a Samuel que ese era el que él había elegido. Aleluya. Porque no es su apariencia. Mire, hermano, cuántas veces, hermano, no hemos sido importantes para nuestra familia. Tu familia nunca lo ha tomado en cuenta. Por problemas en tu familia, usted ha llorado. Usted ha caído en momentos de depresión que quiere retroceder o momentos de desánimo. Y ese es el punto número 1. Hay un gigante que David enfrentó antes de enfrentar a Goliat. Y fue el gigante del desánimo. Ya lo vamos a ir al versículo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces has pasado en ese momento de que no ha sido importante para tu familia? Lejos de apoyarte, hermanos, te han calumniado, te han hecho llorar, te han hecho pedazos. Aleluya. Dijo Pablo a los Corintios que nosotros, hermanos, donde estábamos de lo más vil y menospreciado, Dios nos levantó para avergonzar a los sabios. Aleluya. Entonces, al parecer aquel joven insignificante, pero Dios lo había elegido, porque sabía el corazón de aquel muchacho, lo que había, la entrega que había para Dios. Aleluya. Entonces, en el momento de que Dios lo elige y que le dice que lo unja, dice que Samuel derrame el aceite sobre él, se lo puso en las manos de Dios. En ese momento, él recibe, o sea, una autoridad. Recibe, hermano, una unción del Espíritu Santo. Entonces, nosotros antes de llegar a los pies de Cristo éramos personas insignificantes, personas que no valíamos nada. Estábamos en tinieblas, ¿cierto o no? No sabíamos cómo pelear, cómo enfrentar al enemigo, cómo enfrentar un problema. Por eso es que hay muchas personas que cuando el problema, la adversidad viene sobre él, lo único que buscan es el lazo de la tienda. Buscan un abismo, buscan la pastilla, porque hay un demonio que les dice de repente, cuando cae en el momento del desánimo, le dice: mátate. ¿Qué estás esperando? No vales nada. Para tu familia no vales nada. ¿Por qué no te matas? ¿Qué estás esperando si nadie te quiere? Pero al parecer, para que nadie en esta tierra, no somos tomados ni en cuenta. Pero Dios, hermanos, tiene grandes propósitos conmigo y con usted. Amén. Tiene grandes propósitos. Yo no sé si me escucharon. Tiene grandes propósitos para ustedes, para el joven, para el hombre, para la mujer, para el anciano, para el amigo. Dios tiene grandes propósitos. Dios, aleluya. Versículo 28 del capítulo 17. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Dejémoslo ahí. Ese fue el primer gigante que enfrentó David, el desánimo. Su hermano mayor le hace una pregunta: ¿para qué has descendido? Ahora, ¿cuántos días habían pasado? 40 días, hermano, de tener un terror. Por la mañana escuchaban la voz del gigante, escuchaban la voz del enemigo. Por la tarde escuchaban la voz del enemigo, escuchaban la voz de aquel gigante. Todo un ejército con un rey escuchaban la misma voz. Cuando hay descuido espiritual, cuando ya no quieres escuchar palabra de Dios, ya no hay reverencia en el templo, cuando ya no quieres, hermano, asumir todo lo que Dios, el reglamento, usted ha dejado de confiar, comienza a ser un cobarde. Y el diablo, o sea, el enemigo, va a comenzar a burlarse. Cuando está pasando todo eso, ya no vas a escuchar la voz de Dios. Lo único que vas a escuchar es la voz del enemigo.
Por eso es que muchos caen en desánimo y lo que usted ve no es que van escalando hacia arriba, como dice la alabanza, vamos escalando peldaños. Aleluya. Vamos llevando la cruz, pero ¿para dónde la está llevando? Puede escalar hacia arriba y puede escalar hacia abajo. ¿No es cierto que ha visto jóvenes chispa que están con todo? Antes hasta predicaban, pero ahora ya no aparecen. Aleluya. Fueron vencidos por el enemigo. Por la mañana escuchaban la voz del enemigo. Tarde, o sea, mañana y tarde salía aquel paladín a desafiar aquel ejército y hablar contra Dios. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 11. Lo que comienza a ver en el corazón de muchas personas es el temor. El temor. Dice la Biblia en el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aleluya. Porque eso es lo que provoca el enemigo, darte miedo. Pero quiere provocar en ti un temor para que no, o sea, sientas aquel temor de no enfrentarlo. Porque él, su único propósito es vencer. Pero si nuestro propósito también es vencer, entonces, pero con nosotros está uno mayor. Aleluya. Nuestra batalla, nosotros no estamos solos. Hay batallas que hay que enfrentarlas, como le dije, todos unidos, pero hay batallas que tiene que librarlas usted solo. A veces mientras usted está en su casa o solo con su familia. Hay batallas que tiene que vencerlas hasta en un sueño. Que sueña que un demonio lo quiere agarrar del cuello, lo quiere matar y siente que ya no alcanza respiración. ¿Usted cree que es solamente un sueño? Es una realidad, hermano, lo que está pasando en el mundo espiritual. Un joven, mientras estaba ayunando, cuando llevaba 21 días, alguien entró a su cuarto. Él estaba orando, pero se quedó dormido. Se supone, pero fue un éxtasis el que le dio. Cuando él abre los ojos, según en el sueño, un demonio lo tenía del pescuezo, o sea, del cuello, donde lo estaba ahorcando, donde él no podía respirar. Pero inmediatamente cobró fuerza, o sea, como pudo, declaró que la sangre de Cristo tenía poder y comenzó a reprender. Aleluya. Que el demonio lo soltó, pero cuando lo suelta, él cae al suelo, despierta, pero estaba en un estado crítico de que no se podía levantar, estaba débil. Porque el enemigo espera un momento en que estés en descanso. Cuidado con las vacaciones. Cuidado con los descansos. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel salió, que tenía solamente un mes, 15 días, iba entrando al desierto hacia el Sinaí, descansaron en el desierto de Refidim, dice la Biblia. Que Refidim significa o quiere decir lugar de descanso. Aleluya. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que llegaron ahí, no había agua para tomar. Pasaron muchos días sin tomar agua, en la cual estaban sedientos. Y les entró debilidad a ellos. Pero más Aarón y Moisés llegaron con las buenas nuevas de que habían encontrado agua en la roca. Mientras ellos se dispusieron a partir hacia la roca donde estaba el agua, fueron atacados por Amalek. Y Amalek los estaba vigiando y los estaba esperando el momento indicado para poder atacarlos. Y era el momento de que estaban ellos débiles. Aleluya. Porque cuando estás descansando, el diablo comienza a trabajar. Cuando te descuidas de tu vida espiritual, el diablo comienza a trabajar. Deje de agarrarse vacaciones, hermano. Aleluya. En el camino de Dios no hay vacaciones. Aleluya. Todos, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, los 365 días del año tienen que ser de ardua entrega a Dios. Entrega la obediencia, entrega la palabra, entrega el ministerio, entrega el trabajo en la obra, lo que venga, vamos a entregar. Si es día festivo, pues en el camino de Dios no hay día festivo. Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, el domingo, el sábado, cualquier día puede venir.
puede venir en vacación, y si lo hay en bikini. Qué terrible. Lo hay en la cancha, frente a la televisión viendo un partido. Hermanos, Poder en Jesús. el enemigo Satanás espera un momento para poderlo atacar. Los filisteos, es cierto, ellos mismos fueron a acampar en ese lugar para enfrentarse. Mas sin embargo, él creía, o este filisteo se creía de que él, como era el campeón, nadie de los opuestos, del ejército contrario, ninguno, hermano. Él conocía y había estudiado bien al pueblo, que no había ningún grandulón que le pudiera aguantar. Lo que el hermano decía, el diablo comienza, o sea, el demonio comienza a vigiar y él espera el momento oportuno. En el más próximo descuido, él lo ataca. Y si usted no está preparado, hermano, Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Aleluya. 40 días escuchando la voz del enemigo, no encontraban qué hacer, ni aún el mismo líder que los comandaba, hablando del rey Saúl. No encontraban cómo hacer. Ninguno, dice en la Biblia, el versículo 11, se llenaban de temor. Cuando el rey Saúl escuchaba estas palabras y todo su pueblo, dice que tenían gran temor, gran miedo. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso les dije, solamente hay dos opciones: o enfrentarlos o huir. Pero si huimos, somos cobardes. Y en este momento, este pueblo estaba acobardándose de una manera terrible, porque habían olvidado que su respaldo era Dios. Porque tenían temor, retrocedían y no se hallaban capaces de enfrentar a este enemigo. Mas sin embargo, Dios los mantuvo. Quizás cuando escuchaba, cuando este filisteo hablaba, callaban los filisteos y callaba el ejército de Israel. Qué terrible es eso, hermano, tener que aguantar o soportar de que nos callen la boca. Aleluya. Y solo escuchar la voz del diablo, o sea, la voz del enemigo, la voz del contrincante. Mira, vos no servís para nada. Viste, el hermano no te dio la mano, no te mencionó el hermano Antonio, no oró por vos. Mira la manera que llegaste al culto, andabas decepcionado, andabas hecho trizas, pero ni siquiera, ni el profeta se acercó hoy danzando, o sea, en el espíritu para darme una profecía. Y comienza, y usted callado escuchando, sí, es cierto. Aquí no lloró, en la casa lloró de decepcionado. Adiós. Este pueblo no dormía tranquilo, hermanos. Se acostaban, que había, ya no escuchaban la voz de Dios en ese momento. Se habían descuidado. Amén. ¿Quién dijo ahí? Se levantó y dijo, hagamos ayuno. Pongamos a los que tocan los instrumentos y cantemos alabanza. Gloria a Dios. Cuando comienzas a confiar en tus propias fuerzas, hermano, Dios no está ahí. Amén. Pero cuando tus batallas son puestas en las manos de Dios, Él comienza a glorificarse. Hay poder en Jesús. Y por la tarde escuchaban la voz del enemigo y se acostaban y tenían hasta pesadillas. Por eso es que es necesario que oremos antes de acostarnos y no va a tener pesadillas. Aleluya. El hermano sueña que está con otra mujer que no es su esposa. La mujer o la muchacha sueña que está con un gran varón que está ahí con un hombre musculudo. O sea, son pesadillas, hermano. Hay que reprenderlo. Aleluya. Son luchas espirituales. Pero si hay cuidado. No le digo que el mejor orador, el mejor que busque a Dios, que quiera servirle a
a Dios no va a tener clase de sueño o pesadilla o momentos de desánimo. Claro que sí. Pero el que depende de Dios sabe cómo actuar en el momento del problema. Aleluya. Dios sea Rey. Una joven que tema a Dios, cuando tiene hasta esos sueños, le pide perdón a Dios. Un hombre, un joven, cuando tiene esa clase de pensamiento, inmediatamente le dice al Señor: todo pensamiento inicuo, llévalo a la cruz. Aleluya. Aleluya. Y si te he fallado, perdón. Pero muchos lo que comienzan a hacer es alimentarlo. Se recuerdan del sueño y comienzan a imaginarse. Aleluya. Cuando se despierta, ay, ¿para qué me desperté? Qué temeroso de Dios usted. Aleluya. Qué terrible, hermano. O sea, son cosas que pasan. Dios sea Rey. Se acostaban escuchando la voz del enemigo, tenían pesadillas y sabían que al levantarse en el momento que ellos abrían sus ojos, hermano, no les daban ni chance de que se fueran a bañar. Ya estaba el filisteo de pie, porque el enemigo, hermano, él no tiene vacaciones. Dice que la Biblia que él anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Ya estaba de pie desafiando al ejército. Y era el momento que tenían que formarse. Un ejemplo de obediencia de David es que Isaí habían pasado ya 40 días en la batalla y le dijo: David, ven, quiero que vayas ante tus hermanos, son 3 hermanos mayores, que vayas y le traigas prendas de ellos, llévales comida. Inmediatamente David, hermano, para él era un gozo servir, obedecer a su padre. Mas sin embargo también a él, hermano, él tenía un corazón de guerrero, un corazón que le quería servir a Dios. Entonces eso para él, hermano, era un gozo que lo mandaran a hacer a una misión de esas, a dejar comida. Ey, me traes el almuerzo. ¿A qué me ponen a mí que yo le lleve la comida al hermano? Un ejemplo de servidor. Aleluya. Dios sea Rey. El ministro, hermano, que no se sienta que es el mayor entre todos. El ministro viene de la palabra minis, o sea, menos. Es servidor. En otras palabras, es cholero. Es una realidad, hermano. Si quiere, búsquelo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy el servidor o el ministro, no. Ministro, por favor, siéntese, que le voy a poner un ventilador, una botella con agua. ¿Quiere licuadito? Sí. Hermano, hoy es, ¿cómo le llaman? El culto de acción de gracia. Todos quédense en la silla, allí les vamos a llevar su tacita de café y el pan. Pero ustedes, por favor, pasen allá, les tenemos preparado un banquete mejor. Pollo asado, pollo a la parrilla, tacos al pastor. En un lugar especial cuando deberíamos de ser los que servimos. Aleluya. David dice que muy de mañana se levanta y carga la comida que el padre le dijo y se dirigió hacia el lugar. Cuando llega a aquel lugar, nomás estaba bajando su paje, dice la Biblia, y se lo entregó al encargado de la comida. Escuchó la voz a preguntarle por sus hermanos, mas sin embargo el que era encargado no le escuchó, porque comenzó a escuchar la voz del enemigo, de aquella voz desafiante. Y David también se puso en cuidado y comenzó a dar vueltas y a ver de dónde venía aquella voz. Y comenzó a ver que en aquel campo habían pasado 40 días, pero nadie había usado su espada. ¿Cuánto tiempo ha pasado que el enemigo, hermano, se ha estado burlando de usted? ¿Cuánto tiempo ha pasado que solo has escuchado la voz del enemigo y no has escuchado la voz de Dios? Cuando comiences a sentir esas depresiones, ese desánimo, hermano, que ya no quieres seguir, que ya no quieres seguir enfrentando la batalla, ya no quieres seguir enfrentando el problema, por favor, hermano, ve de rodillas y dile al Señor: dame la fuerza, dame la fortaleza para seguir hacia adelante. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Tú eres el vencedor, tú eres el ganador, tú eres todo para mí. Cuando llega aquel joven y comienza a escuchar ciertas palabras que dijo el rey Saúl, como siempre quizás lo decía y lo repetía cada día,
al que enfrentare a este filisteo yo le daré muchas provisiones y aún hasta mi hija. Comienza David y como que despertó aún más todavía. Aleluya. La Biblia dice, hermano. Y comenzó a preguntar, ¿qué dará el rey al que venciere? Y quitar el oprobio. Y la gente le repitió las mismas palabras. Mientras él preguntaba todo esto, fue que el hermano mayor le vino con esta palabra y le dijo: aquí has venido a este lugar. Oiga bien, volvamos a leer. Y oyéndole su hermano mayor con aquellos hombres, dice, se encendió en, ¿se encendió en qué? En ira su hermano mayor contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Dos cosas encontramos ahí. Por descuidado comienza a pensar solo en lo terrenal. El que ya se olvidó de Dios, solo en lo terrenal. Estaba en un campo de batalla, no tenía que estar pensando en otra cosa, hermano. ¿Quién se va a robar la gallina? ¿Quién se le va a meter a la casa? Pero aún su hermano mayor le dijo: ¿y para qué ha venido? ¿Con quién has dejado las ovejas? Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué terrible, hermanos! ¿Con quién han dejado las pocas ovejas? Encontramos que amaba lo terrenal, ya no estaba inclinado su corazón por Dios. Pero y le dice todavía: yo conozco tu corazón, la malicia de tu corazón. Ningún carnal puede entender a un espiritual. O sea, es ilógico escuchar a un carnal exhortar a un espiritual. Aleluya. David nunca en ningún momento se descuidó de Dios. Y si fue ahí, primeramente por obediencia. Segundo, lo hizo con gozo. Tercero, hermano, estaba gozoso de ir al campo de batalla. Fíjese que anteriormente la Biblia especifica, según lo que dice, de que David, hermano, era escudero del rey Saúl, porque él tocaba para él, pero lo convirtió en escudero de él. O sea, él jalaba sus maletas, todos sus pajes de armas. Pero dice que fue yendo con Saúl, o sea, fue, dejó sus cargas y regresó a Belén, dice la Biblia, a cuidar las ovejas. Pero que le haya dicho el padre: ve a ver a tus hermanos, él se llenó de gozo porque iba al campo de batalla. Yo digo: padre, todo chorreado, hermano. Qué gozo hay cuando venimos a la casa de Dios. Qué gozo hay cuando decimos: vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a guerrear, vamos a reprender al enemigo. Hay unos que miedo les da. Aleluya. Entonces, rey. No todos, hermanos, les gusta cuando alguien dice, el pastor o el líder dice: hermano, fíjese que hay un endemoniado, hay necesario orar y ayunar 3 días o 7 días, y luego pues al último día vamos a ir a orar por este endemoniado. Aleluya. Amén. Es cierto, hermano. Y todos los que hemos creído En el nombre de Dios hemos recibido la autoridad de Dios para echar fuera demonios. Dice la Biblia: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Aleluya. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Aprenda de lo de memoria. Cuando lo estaba diciendo, algunos hasta asustados se quedaron. Versículos de poder, versículos que a usted lo respalden, hermano. Aleluya. Vamos ahora a lo más bonito. David llega y comienza a escuchar lo mismo cuando escuchó que aquel joven preguntaba. El mismo rey Saúl pregunta: ¿quién es ese joven? Inmediatamente lo fueron a traer y lo llevaron donde el rey Saúl. A todo esto, aquel estaba desafiando el enemigo. Cuando le llevan a frente del rey, le dice: le dice: no temas tú ni tu pueblo, porque yo voy a enfrentar a este filisteo. Aleluya. Mire, hermano, cualquiera se hubiera tirado una risada. O sea, según en nuestra humanidad, todos estos hombres que yo ando están armados, están con sus armaduras,
Y este cipote dice que va a enfrentar, ni uno capaz, han pasado 40 días y ninguno de estos se ha hallado capaz de enfrentar al enemigo. Y viene este cipote hoy a desafiar al enemigo, dice que lo va a enfrentar. Y que no nos llenemos de temor. Ya lo estoy parafraseando, no dice la Biblia. Pero según, hermano, entonces, pero vaya que Saúl todavía tenía un poco de temor. Y le dice, bueno, aquí está una armadura, póntela. ¿Qué, hermano? Si solo con la camisa le quedaba como que era vestido. Dice la Biblia que comenzó a caminar y él no podía caminar. Tiró todo y le dijo, bueno, yo no puedo pelear así. Voy a pelear como antes lo ha hecho. Aleluya. Toda cosa que venga de un profeta o venga de alguien que usado por Dios, tiene que ir respaldado por la palabra. Si no está respaldado por la palabra, no es de Dios. Aleluya. Tiene que estar respaldado por la palabra. Si no está respaldado por la palabra, no lo acepto. Lo voy a hacer como antes lo he hecho. Yo he vencido osos, leones y los he matado. Dios me ha ayudado a vencerlo. Así es que yo tiro esto y me voy a hacer. 3 cosas usaba. ¿Cuáles eran? Él era pastor de ovejas. ¿Cuáles eran, hermano? Su saco pastoril. ¿Y qué era? El bastón y la onda. Las piedras no las andaba todavía. Y dice, bueno, del anuncio del rey Saúl que alguien iba a enfrentar al filisteo, dieron voces quizás a decirle, ya tenemos a quien te va a enfrentar. Bueno, está bien, al fin encontraron uno. Al fin hay un valiente en el estanque de Bethesda. Al fin alguien, digo yo, todo este tiempo he estado hablando, he estado desafiando para que comprueben el poder de Dios. Lo estoy probando para que usted, hermano, se sienta en un momento de motivación. He hablado, que tengan confianza en mí. Quizás Dios en aquel momento, cuando aquel muchacho dijo que él lo iba a enfrentar, y una de las cosas que más, hermano, a mí me da no sé qué, porque este muchacho, a pesar de ver aquel gran personaje gigante, hermano, bien armado, y él sin ninguna arma dijo que lo iba a enfrentar. Y nunca, hermano, espérame, después se lo digo, decía el dialogar, dice que coge 5 piedras. Cada una de esas piedras tiene un significado, pero ese es otro tema. Cada una de esas piedras tiene un significado. Solo les voy a dar lo que significa el número 5. ¿Qué significa? Significa gracia. David tenía la gracia de Dios. Cuando Dios haya gracia en usted, le entrega autoridad, le entrega poder, le entrega palabras desafiantes ante el enemigo. El enemigo, usted va a ser reconocido por Satanás mismo y los demonios. Lo van a conocer cuando realmente esté de pie, y lo van a conocer cuando realmente esté nomás caído. Aleluya. Hay veces que decimos, solo yo y Dios sabe cómo estoy. El diablo también sabe cómo estoy. Bendito sea el Rey, aleluya. El diablo sabe más que usted. Porque él, hermano, si a él tuviéramos el momento o nos diera un momento que Dios nos reprenda de preguntarle 50 versículos, se lo dice, porque sabe de la Biblia. ¿No es cierto que le citó la Biblia al mismo maestro, a Jesús? Le citó versículos bíblicos. Ahora, desciende al campo de batalla muy, hermanos, con gozo, con mucha valentía, pero nunca enfrentó al gigante diciendo, ¿será que lo puedo vencer? ¿Será que Dios me lo va a entregar en mi mano? No, él dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová de los ejércitos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Aleluya. Bendito sea el Rey.
Muchos gigantes vienen contra mí, muchas adversidades, muchos problemas, muchas dificultades. Pero más conmigo está uno más que vencedor. Conmigo está un gigante más poderoso. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, le digo, más, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese Dios que tú has desafiado este día, ese Dios que tú has desafiado, Él te entregará hoy en mi mano. Él te entregará hoy en mi mano. Aquel enemigo le provocó risa al ver las palabras de aquel muchacho, porque él le dijo, soy perro para que vengas a mí con palos. Amén. Le vio el bastón con la que ese bastón es un arma ofensiva y también para jalar. Empuja las ovejas y la que se le va saliendo del camino. Por eso no se enoje cuando su pastor le diga, hermana, Aleluya. mejor no diga. Hay que se lo diga a él. No se enoje, el pastor tiene que hacer ese trabajo. Cuando le peguen su empujoncito también, Aleluya. con la palabra. Cuando le caigan sus buenos, hasta son leñazos para mí. La palabra de Dios no pueden ser leñazos ni pedradas. La palabra de Dios es pan que desciende del cielo Aleluya. para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para alimentarnos. Aleluya, bendito sea el Señor. En ningún momento él le declaró, o sea, en ningún momento David iba desconfiando de Dios, confiando en sus propias fuerzas. Él confió en Dios y declaró la palabra que lo iba a vencer. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy daré tus carnes a las aves. Bendito sea el Rey. Hermano, escoge una de las piedras y comienza. En este momento estaban ya, dice que él corrió la línea de batalla. Hacen una línea de batalla. Corre a la línea de batalla y comienza. Él no se quedó quieto. Y por eso es que los creyentes no tienen que quedarse quietos. Tienen que estar, hermanos, en ejercicio, tienen que estar en movimiento. Aleluya. Hay un mensaje que me hubiera gustado predicarlo y es de los corazones endurecidos. Hay un aparato que mueve la mezcla, que toda la vida está así, girando, dando vueltas. Porque si ese aparato para, si ese aparato se frena, lo que hay dentro, que es el concreto, se endura y ya no sirve para nada. Si nosotros dejamos de ejercitarnos espiritualmente, llega un momento que nuestro corazón se endurece y ya no sirve para nada. Entonces, David comenzó a decir, no a decir quizás, ¿será que le voy a pegar esta pedrada? ¿Será que lo voy a derribar? ¿Será que quizás esta piedra no le va a hacer entrada? Y todo lo que anda él, quizás su armadura, no es posible, no. Es palabras positivas. Aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y al momento que él dijo quizás una